Raíces Ancestrales, hoy estamos conversando, haciendo un conversatorio sobre el tema de la diversidad cultural y quedó en el aire una pregunta: ¿solamente somos diversos a nivel cultural, Casimiro? No, la diversidad también tiene que ver con la diversidad de género, ¿no? Tiene que ver con la diversidad de edad. Los seres humanos todos no tenemos la misma edad siempre, ¿no? Además la sociedad es plural también en eso, pero también en nuestro caso tendemos a hablar de la diversidad cultural, solo hablando en referencia a las tres, digamos, etnias madre que dieron lugar a nuestro país, a nuestra sociedad. Pero la composición social de una comunidad, de una sociedad, de una nación, de un continente es permanente, es dialéctica, ¿no? Y si bien podemos hablar de españoles europeos que llegaron con Colón y el grupo que lo secundó, pero podemos también ver que hubo sucesivas oleadas de europeos, pero también, y muchísimo antes de eso, también los indígenas en Abya Yala se movían por todo el continente, ¿no? Cruzándose unos con otros. Pero nosotros en Venezuela tenemos una gran cantidad de colectivos, hermanos de otros países de América Latina y el Caribe, colombianos, ecuatorianos, jamaicanos, haitianos, panameños, gente del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Chile, pero también siguen siguió sobre todo en los años 50, 60 la migración de Europa, los asiáticos, la gente del cercano y lejano oriente, ¿no? La diversidad no solamente podemos verla en relación a afro, europeos e indígenas, sino es que todo eso que nos hace diversos, pero que nos reafirma como seres humanos. Aquí tenemos esta hermosa revista que tiene por título Así Somos. Entiendo que esta es una realización, entre otras personas, de ustedes dos también, ¿no? Sí. Ariane, esta revista, ¿con qué intención lo hicieron? O sea, ¿qué relevancia tiene en este momento histórico que estamos viviendo? Bueno, este es un poco, como decíamos al principio, irnos viendo en lo diverso que somos, ¿no? Aquí, como dice aquí, así somos. Si la revisamos, no hay una sola forma de ser, hay múltiples formas de ser que están expresadas o tratan de expresarse en esta revista, ¿no? Esta revista fue realizada, pensada, que pudiera llegar y ser accesible a todos los públicos, ¿no? No solamente especialistas, porque conseguimos que existen algunas de estas publicaciones, pero que van dirigidas solo a los especialistas, y nosotros queríamos que fuese más amplia. Y sobre todo, va una parte que va dedicada a los docentes y a los niños, cómo trabajar esa diversidad en el aula. Aquí vamos a conseguir algunos ejercicios y también algunas actividades para niños, algunos juegos para niños. Ok, aquí. Aquí tenemos hay dos personajes que son una niña y un niño. Ajá. Bueno, como podemos ver, son diversos. Siempre a través de las estéticas que nos han vendido, a través de estos juegos que hacíamos de niños, de recortarlos y vestirlos, siempre veíamos una estética impuesta, ajena a nosotros, ¿no? Por lo general eran unas personas, unos muñecos catiritos, delgaditos. Aquí hemos tratado de hablar un poco de la pluriculturalidad que decía y la diversidad como de seres humanos, ¿no? También, como esta revista fue sacada el primer trimestre de este año, este es el número 1, habla sobre festividades que tienen que ver con la época en que se editó, o sea, ¿no? Que trabajan con los ciclos festivos. Tratamos en ese sentido de irlo vinculando. Incluso aquí está una parte que habla de la ruta de la tradición, donde se le dicen a las personas que lo leen dónde pueden ir a ver las diferentes fiestas, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la información, sabemos que se está celebrando San Benito, por ejemplo, o San Juan Bautista, y no sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Dicen en los pueblos de Venezuela, sí, pero ¿en cuáles pueblos? Aquí hay una orientación donde nos podemos acercar, este era el ciclo de la Navidad. Aquí habla sobre la Zaragoza y también habla sobre el Carnaval. ¿Ok? Aquí esas imágenes que vimos corresponden a la festividad Calixto, ¿no? de la Zaragoza. Y aquí más adelante tenemos el Calixto del Callao. ¿Ok?
Los trajes que tienen los muñecos para vestirse son una madama y el traje de la Zaragoza. Aquí tenemos, este es la ruta, o sea. No, esta es la diversidad danzaria en Venezuela, ¿ok? Aquí tratamos nosotros de hacer, de organizar las diferentes danzas según su forma geográfica, ¿ok? También las clasificamos según si eran ceremoniales y festivas o si solamente eran festivas. Entonces aquí están organizadas, como dije anteriormente, por su forma coreográfica, parejas sueltas independientes, sueltas sucesivas, sueltas dependientes, y ahí vamos viendo la diversidad danzaria de nuestro país. Y tenemos aquí otro cuadro que es la diversidad musical. Sí, esto, bueno, habla de los diferentes instrumentos que se ejecutan en Venezuela y las fechas en que se celebran y cómo se va organizando, cómo estos instrumentos entran dentro de la fiesta, ¿ok? Esto lo hizo el profesor Carlos García, este cuadro, fue uno de nuestros colaboradores para esta revista número 1. También tenemos un artículo de Casimira, la importancia de ser diversos. Aquí al final, después de los artículos, hay unas preguntas generadoras para problematizar la discusión en las aulas de los maestros de educación básica. Esta revista, bueno, hemos querido que llegue a los docentes, que lleguen a los niños y que llegue a todas las personas, sobre todo a los grupos culturales de las comunidades también, porque habla de cómo nosotros podemos ir trabajando nuestras fiestas tradicionales, en este caso nuestras danzas tradicionales, en esos grupos que muchas veces solamente tienen una visión, que es la visión que nos han vendido los medios de difusión masivo, que es sobre la danza nacionalista, que no tiene que ver con nuestra propia estética y que se aleja mucho buscando lo universal, que realmente es un lenguaje que no es nuestro, es un lenguaje copiado de otros modos de vida. Para profesora Gilda Giraldi, ¿cuál ha sido tu experiencia precisamente con el tema de la diversidad a nivel de docentes y a nivel precisamente de la puesta en escena que en las escuelas con las niñas y los niños? Bueno, bien interesante porque empezamos por las referencias incluso personales de nuestra propia formación, donde esos estereotipos estaban bien presentes. En la época cuando yo estudiaba, había la disposición de las maestras a incorporar las expresiones culturales, pero a su pesar se imponían los estereotipos europeos. Yo recuerdo a mi maestra Pepita que estaba siempre pendiente de cuáles eran los bailes que se hacían en la televisión, porque eso era muy bonito y con muchísimo entusiasmo y afortunadamente con mucho cariño, y esa que fue la parte que nos salvó probablemente. Íbamos reproduciendo esas cosas. Cuando seguimos en el ejercicio docente y en especial con el impulso que da el proceso revolucionario, entonces nos fuimos encontrando mucha gente que venía reafirmando en esa resistencia cultural que se ha mantenido desde la invasión europea. Y encontramos el momento de expresarnos. Entonces va desde esos momentos de encuentro donde venían comunidades indígenas a hacer sus propios rituales de iniciación, que para la mayoría de nosotras y nosotros fueron sorprendentes, porque no los conocíamos, pero de alguna manera nuestro ser no está desvinculado con eso y nos conectamos, no solamente cada persona, que estábamos ahí cuando intercambiábamos, nos dábamos cuenta de cómo esas expresiones se conectaban con nuestro interior, o sea que no son cosas que son ajenas a nosotros, y fuimos encontrando el aspecto bien interesante de cómo esas expresiones tienen esos elementos comunes que tú me preguntabas la otra vez, esa forma circular de organizarse, que es también una forma de educación y que nos tiene que servir también de referencia. Esa multiplicidad de maneras de hacer las cosas, con el rasgo interesante de que también hay una unidad en la diversidad, ¿no?
que hace que se encuentren, por ejemplo, esa distribución circular, y hemos encontrado también que con frecuencia esa distribución circular también está cruzada por distintos ejes que permiten el encuentro de distintas visiones. Entonces esa cosmogonía, esa visión del mundo ha ido aflorando y desarrollándose desde la escuela, y parte de la tarea, y por eso saludamos esta iniciativa, es que conozcamos la iniciativa de este programa, de estas publicaciones, de las instituciones que han asumido ese reto. Ahora bien, hemos hablado, ya que caemos en esas instituciones, hemos hablado mucho del museo, creo que antes se llamaba de la diversidad y ahora se llama Museo Nacional de las Culturas. ¿Qué es eso? Bueno, como decíamos al inicio, pareciera que en la diversidad cabe todo, ¿no? En todo caso es un museo nacional de las culturas donde su tema, digamos, central es la diversidad de las diferentes maneras como se expresa, se manifiesta de la diversidad, pero es de las culturas, porque somos un país multiétnico y pluricultural, es de las culturas, donde van a estar representadas o donde van a estar expuestas para el conocimiento, para la interacción con eso que está allí expuesto de las culturas. Y visto desde una visión sincrónica. El Museo de las Culturas va a estar en la misma edificación que el Museo de la Historia, mientras que el Museo de la Historia debe tener una visión diacrónica. Nosotros, como Museo de la Cultura, tenemos una visión sincrónica. Nosotros somos un país donde en un momento el mundo indígena está con sus formas de organización, su manera de entender, de conocer, de expresar, de apropiarse del territorio, de apropiarse de la naturaleza de una manera muy, muy sana, porque se siente parte de ella, y en otra parte del mismo territorio estamos viendo, por ejemplo, una alta tecnología para la explotación petrolera y del gas. Y en otra parte del país puede estar sucediendo otra cosa, pero en todo eso es expresión de esa multiplicidad cultural, es de las culturas porque, como lo dice el preámbulo constitucional, son las múltiples culturas, y no solamente las nuestras, los que desarrollamos en Venezuela, sino también tiene que ver con América Latina y el Caribe, porque con ello ya explicaremos, con la patria grande, con esa patria grande del Libertador, y con la humanidad entera, como señalaba Gilda, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos habitantes del planeta Tierra. Quería agregar algo a lo que decía Casimira, que es más allá de ser un museo del folclore, ¿no? Porque a veces se cree que nada más son las expresiones artísticas, la parte cultural, o sea, eso va más allá de la danza y de la música, tiene que ver con esa visión que tienen las comunidades, ¿no? La diversidad de visiones que tienen sobre sus organizaciones, la forma de producir, o sea, es más heterogéneo y más holístico la visión que vamos a tener en el museo sobre nuestras propias culturas. Bueno, quedan pendientes precisamente cómo hacer un museo vivo y no un museo muerto. Ajá. Queda pendiente también, que es el reto. Sí, cómo es que la gente, o sea, el pueblo se va a empoderar precisamente de todas estas realizaciones que se están concretando en este momento histórico. Eso lo vamos a dejar para la próxima parte del programa. Este programa es Raíces Ancestrales y estamos trabajando hoy el tema de la diversidad cultural.